Veremos el tema 1.2, patrones generalizados. Luego de haber visto en el tema anterior una sucesión que llevaba una secuencia y un orden, entonces vamos a ver cómo identificamos un patrón según esas secuencias, según esas características. Observemos el siguiente video y luego trabajamos en los ejercicios que vamos a resolver. Y hay dos números que pregunta primero cuál es la regla que se ha utilizado para generar la secuencia. Nos preguntan cuáles son los números que corresponden a la posición 8 y 9. Nos preguntan cuál será el número correspondiente a la posición 20 y a la posición 100. Y cuál sería el número correspondiente a una posición cualquiera. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es analizar cómo se da el comportamiento en cada uno de estos números. Pero para eso siempre recordemos de dividirle los números de posición. Por ejemplo, esto es para la posición 1. Posición 2, posición 3, la posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, que corresponde a la posición 8, que vamos a descubrir, y el de la posición 1. Y nosotros ahora tenemos que analizar cómo se está dando el comportamiento en cada, para obtener esos números. Por ejemplo, si nosotros vemos, acá empezamos con 3, 6, 3, 12, 18. Acá podemos ver algo. Y nosotros podemos analizar, podemos decir, va aumentando de 3 en 3. Y efectivamente así es. Va aumentando de 3 y sí podemos descubrirlo. Entonces, para encontrar la posición 8, basta con que yo le sume 3 al 21 y voy a obtener 24. Lo mismo acá. Para encontrar la posición 9, basta que yo le sume 3 y voy a obtener para este caso 27. Y está correcto. Pero ahora bien, ¿qué pasaría también? Bueno, el ejercicio me está preguntando en la posición 100 qué número voy a ocupar. Entonces, para ir sumándole 3, 3, 3 hasta llegar a la posición 100 nos va a salir muy largo el ejercicio. Entonces, por lo tanto, el patrón nos va a servir. Entonces, tenemos que descubrir otro patrón que nos permita fácilmente poder ubicar el número correspondería a cuál sea la posición en la que estemos interesados. Vamos a analizar otra cosa. Ustedes se fijan, si yo multiplico 1 por 3, si multiplico 2 por 3, obtengo 6, si multiplico 3 por 3, obtengo 9, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15, 6 por 3, 18, 7 por 3, 21. Entonces si nosotros nos percatamos ahora, fácilmente, multiplicando la posición por 3, podemos obtener el número que quedó ahí. Entonces, por ejemplo, acá, para encontrar de esta posición, 8 por 3, 24, 9 por 3, 27. Entonces, efectivamente, así es. Entonces, la regla utilizada, que sería literal, que la regla utilizada sería, o el patrón sería multiplicando 3 por la posición. Y de esta manera se obtienen las demás. Y ahora sí se nos sale el sistema fácil para responder el siguiente dictante. Para ahí nos preguntaban cuáles son los que corresponden a la posición 8 y 9. Ya analizamos que son 24 y 17. Ahora ya podemos descubrir cuáles son los que corresponden a la posición 20. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a multiplicar 3 por la posición 20 y 3 por 20 para nuestro caso nos daría 60. Y el otro literal, bueno, ahí mismo el literal me preguntaba para la posición 100. Si la posición es igual a 100, entonces el número que corresponde a esa posición sería 3 por 100, sería de 100. Y así sucesivamente yo puedo encontrar el número que corresponde a cada posición, sin importar que sea una posición grande. Entonces, ven que sale más fácil así que sumándole 3 en 3, porque para alcanzar la posición 20 tendríamos que haber ido sumando de 3 en 3, entonces aquí nos sale más fácil.
C nos dice, o nos decía, cuál sería el número correspondiente a una posición cualquiera. Entonces ahora, a la posición cualquiera, le asigno el nombre de N. Entonces para una posición N cualquiera sería multiplicando 3 por N, porque es igual a tener 3N, donde N representa la posición para este ejercicio. El número de definición que una secuencia de números que sigue cierta regla también se le va a conocer como sucesión. En una sucesión sus elementos tienen un orden y habitualmente se notan por A sub n, donde n representa la posición que ocupa dicho elemento. Por ejemplo, en la solución que nosotros con el problema inicial, A sub 1 corresponde a 3. Entonces, a este 3 le vamos a llamar A sub 1, se refiere a la posición 1. Al 6 le llamaríamos A sub 2, corresponde a la posición 2. Al 9 A sub 3. Al 12 A sub 4 y así sucesivamente respecto a la posición. Y a una posición cualquiera N, 3N o el patrón, llamaríamos A sub N es igual a 3N. El patrón que se sigue. Por lo tanto, cada elemento de una sucesión se le va a llamar término. Y el término que ocupa la posición 1 así, posición con N, con un número natural, se le llama término general. Es decir, en nuestro caso, el patrón que nosotros descubrimos se llama término general. Y es el término general del problema. Una sucesión finita es si tiene una cantidad finita de elementos. Casos contrarios se va a decir que una sucesión infinita. Y al escribir una sucesión tenemos que se hace en orden a sub 1, sub 2, sub 3, hasta llegar a sub n. Nos dicen que la sucesión sigue. El otro ejemplo es que nosotros encontremos el término general de la sucesión. O escribámosle primero las posiciones. Ese corresponde a sub 5. Corresponde a 2, a 3, a sub 4 y este sería a sub 5. Una vez que ya escribimos las posiciones, ahora tenemos que analizar qué es lo que va pasando con estos números. Para empezar, de menos 1 a 2, ¿qué cambio ha ocurrido? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que se le ha sumado 3. De 2 a menos 3, se le ha restado, podemos decir, 5. De menos 3 a 4, podemos decir que se le ha sumado 7, pero al final vemos que no hay un comportamiento constante en esta solución, entonces no podemos analizar que sería así, pero podemos ver otra cosa. Vean, acá es la posición 1, el valor absoluto es 1. La posición 2, el valor absoluto es 2. La posición 3, el valor absoluto es 2. La posición 4 es el valor absoluto de 4. La posición 5 es el valor absoluto. Estamos viendo que prácticamente la posición va coincidiendo con el número, pero sin 5. Entonces, sencillo, pero ahora bien, vamos a ver. ¿Cuáles llevan menos? Llevan menos la posición menos 1, la posición menos 3 y la posición 5. Entonces lleva 5 menos. Nosotros vemos el 1, el 3 y el 5, que son números, son impares. Entonces, eso significa que si son impares, son negativos. Entonces ya descubrimos algo ahí. ¿Qué sucede si son pares? Entonces si son pares, son positivos. Entonces de ahí que nosotros podemos ver que lo único que se ha hecho acá, el signo de cada una de las opciones puede ser como lo siguiente: menos n. Y esto va a ser igual a 1 si n es más. Es decir, que se va a multiplicar por 1 si n es par. Y se va a multiplicar por menos 1 si n es par. Entonces,
Ahora bien, ¿cómo armamos nosotros el patrón? Si nosotros analizamos la situación, quiere decir que el término a sub n, para empezar, se va a multiplicar por menos 1 a la n, donde n realmente representa la posición. Pero a la vez que yo multiplico para obtener 1, tengo que multiplicar 1 por 1. Para obtener 2, 1 por 2. Entonces todo esto también se va a multiplicar por la misma posición. Esto sería nuestro patrón análisis. Ahora bien, ¿cómo pongo yo la posición? Así ven, simplemente sería por 20. 1 elevado a un exponente par se hace 1 positivo. 1 por 20 sería 20. Me encuentro la posición 41. Sería menos 1 elevado al exponente 41 por 41. Menos 1 elevado a un exponente impar. Y menos 1 por 41 sería menos 41. Y por último, este menos 101 sería menos 1 elevado a 101 por 101. Menos 1 a la 101 con un exponente impar da menos 1. Menos 1 por 101. Y de esta manera podemos encontrar cualquier sucesión, cualquier término de esto. Con lo que ustedes van a hacer, así mismo primero, hay que analizar cómo se va dando el patrón en cada una de esas situaciones y a partir de ahí encontrar el término que se nos pide. Acá nos dice que listemos los primeros 5 números de la sucesión que tienen término general a sub n en cada uno de los siguientes casos. Bueno, ahí no nos vamos a complicar porque ya nos dan el término general. Bueno, hagamos, por ejemplo, en el cuadrado menor. Luego de haber visto el siguiente video, en sí lo que vamos a hablar en este contenido son de patrones generalizados. Es decir, que vamos a encontrar un término general que nos va a permitir encontrar el término que yo quiera. Por ejemplo, el término 50, un término 80, un 100, a través de ese mismo patrón, ¿verdad? O término general. A una secuencia de números que siguen cierta regla también se le conoce como sucesión. Una sucesión es una secuencia ordenada que sigue ciertas reglas. En una sucesión sus elementos tienen un orden y habitualmente se denota por A sub n, que es el término general, donde n representa la posición que ocupa dicho elemento. Por ejemplo, A sub 1 representa la posición 1. Este subíndice va a representar la posición del término. A sub 2 representa el término 2. Este representa el término 7 y A sub n el término enésimo. A cada elemento de una sucesión se le llama término. Cada elemento se le va a llamar término, que ocupa la enésima posición con n, un número natural. Se llama término general. Esto que ustedes ven aquí a su n se va a llamar el término general de la sucesión, es decir, aquella que va a generar la sucesión que tengo yo de números. Una sucesión es infinita si tiene una cantidad finita de elementos. Caso contrario, se dice que la sucesión es infinita, es decir, que no tiene fin. Al escribir una sucesión se hace en orden, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, donde los puntos suspensivos indican que la sucesión sigue, que no tiene fin. Observemos los ejercicios que vamos a estar trabajando y aquí sí voy a necesitar que los hagamos todos, porque a medida que usted vaya practicando es como va a ir trabajando. Ahora, antes de resolverlo, también quiero que sea consciente en ir teniendo las habilidades para ir trabajando estos ejercicios. En su libro me imagino que han de estar las respuestas, pero yo necesito que usted vaya descubriendo cada uno de esos patrones que se van identificando. Cada ejercicio es diferente, por lo tanto es necesario de que nosotros aprendamos a identificar esas características. ¿Qué hacer?
Bueno, veamos entonces la parte 1. Para cada sucesión encuentra el término general. Aquí lo tenemos. Vamos con la parte 1. Vamos a resolver el literal A. ¿Qué es lo que el elemento importante que usted debe de tener? La observación. Observar qué características tiene cada elemento de la sucesión. Cuando ya la haya identificado, yo voy a encontrar un término general. Es como decir una fórmula que me va a permitir identificar el término que yo quiera. Por ejemplo, aquí en el literal A, ¿qué observamos? Por ejemplo, aquí 2, 4, 6, 8. ¿Puedo adivinar o saber qué número sigue? ¿Qué observamos? 2, 4, 6, 8. Si ustedes observan, a cada número se le va sumando 2 unidades. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. 10 más 2, 11, 12. Y así usted puede ir identificando cada elemento. Entonces, yo lo que observo es que cada elemento se le va sumando 2. Ahora bien, cuando ya tenga el patrón, por ejemplo, aquí yo ya identifiqué que va sumándosele 2. Por lo tanto, o usted puede decir también, se le va multiplicando 2 según la posición. Vaya, esta es la posición 1. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, como la posición 3. Este ocupa la posición 4. 2 por 4, 8. La posición 5, 2 por 5, 10. Entonces lo que se ha ido haciendo es que la posición se ha ido multiplicando por 2. Y obtengo el siguiente término general. A sub n es igual a 2n. ¿Por qué 2n? Porque el 2, yo voy multiplicando 2 por la posición. No olvidemos que esta letra n representa la posición del término. Bueno, hoy que ya tengo yo mi término general, que es este, es como que dirán una fórmula que me va a ir generando esta sucesión. ¿Y para qué me sirve este término general? Me sirve porque si a mí me dijeran, encuentre qué número está en la posición 1000, yo puedo identificar cuál número sin ir multiplicando 2 por 2 por 2, ¿verdad? O sumando. Entonces, vengo y ya tengo mi término general, que es este, que me va generando esta sucesión. Para saber que este término general está correcto, hago ciertas pruebas. Por ejemplo, A sub 1, acordémonos que n representa la posición, A sub 1 es igual. Como yo tengo 2 por n, n me va a sustituir según la posición 2. ¿Y cuál es la posición? Posición 1, 2 por 1, 2. Cabal tengo el término primero. El término 2, 2, porque me dice 2 por n. Y n es la posición, entonces la posición 2, 2 por 2, 4. Quiere decir que el término 2 lo ocupa 4. Voy en lo correcto. Ahora la posición 3, ¿quién la ocupa? Vamos a ver. 2 por 3, 2 por 3, 6. Y cabal vamos coincidiendo. Si alguno de ellos no me diera, quiere decir que mi término general está incorrecto. La posición 4, ¿cómo quedaría? 2 por 4, 12. Así quedaría 2 por 3, 6. Y la posición 4 sería 2 por 4, 8. Cabal me da la posición 4. La posición 5 sería 2 por 5, 10. Y me va dando los elementos de la sucesión. Esa es una forma de comprobar que mi término general está correcto. Luego que ya comprobé que sí, mi término general está correcto, calculo el término que me están pidiendo y me están pidiendo el término 42. Quiere decir que yo escribo A42 y aquí estoy diciendo el término 42 porque N representa la posición. El término 42, ¿quién lo ocupa? Entonces escribo 2 por N, 2 por N, que es la posición, y la posición quiero del número 42. 2 por 42, 84. Es decir, que la posición 42 la ocupa el número 84 y ahí resuelvo mi ejercicio. Quiere decir que lo primero que debo de observar es qué regularidades, qué características presenta cada sucesión.
A partir de ello, hallo mi término general, lo compruebo y luego puedo encontrar el término que me están pidiendo. Literal C. Me dan esta sucesión 1, 4, 9, 16 y 25. Ahora observe. Yo tengo, por ejemplo, 1, 4, 9. ¿Qué observan ustedes? 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. La posición 2, 2 al cuadrado, me da 4. La posición 3, 3 al cuadrado, me da 9. La posición 4, 4 al cuadrado, me da 16. La posición 5, 5 al cuadrado, me da 25. La posición 6, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Sería el número que ocupa acá, el otro. Y así puedo irlo encontrando. Entonces yo observo que cada una de las posiciones la elevo al cuadrado y me va generando la sucesión. Por lo tanto, el término general que yo he encontrado es a sub n igual a n al cuadrado. Quiere decir que cada posición que la eleve yo al cuadrado me va generando los términos de la sucesión. La compruebo. La posición 1, yo elevo 1 al cuadrado, me dio 1. Cabal me dio el primer término. ¿Quién va a ser el segundo término? Debe de ser 4. A2, que es la posición 2, 2 al cuadrado, 4. Cabal me va a dar el segundo término. El tercer término, 3 al cuadrado es 9. Cabal me da el tercer término. Si fuera 4, 4 al cuadrado, 16. Si me diese en alguno de ellos, por ejemplo, yo tengo el primer término y le escribo, por ejemplo, 1 al cubo, me va a dar 1. Ahora, en el segundo término, 2 al cubo me va a dar 8, ya no me da 4. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo me he equivocado en el término general que he encontrado. Por lo tanto, es necesario comprobarlo, por lo menos con 3 números. Si me va dando la misma sucesión que yo observo aquí, quiere decir que esto que he encontrado está correcto. Ahora me están pidiendo el término 11. Por lo tanto, yo escribo a sub 11, quiere decir que estoy diciendo el término 11 va a ser igual, como aquí tengo a la n representa la posición, entonces 11 al cuadrado y me da 121. Quiere decir que el número que ocupa la posición 11 en esta sucesión es el número 121. Esta es la posición y este es el número que está ahí. Por ejemplo, yo digo, la posición 3, ¿quién lo ocupa? 9. La posición 5, ¿quién la ocupa? 25. Son dos conceptos diferentes, la posición y el número. No nos vayamos ahí a confundir. Vamos a resolver el literal E, que es una fracción. Observemos. Numeradores, todos llevan 1. Primera cosa que observamos. Todos llevan en el numerador el número 1. Observemos los denominadores. ¿Qué observamos? Abajo de este 1 hay un 1. 1, 2, 3, 4, 5. Va de 1 en 1. Por lo tanto, ¿cómo podría yo escribir ese término general? Yo lo he escrito 1 porque 1 siempre se mantiene constante. Y en el denominador es n, porque va de 1 en 1, n. Por ejemplo, en el primer término sería a su 1, 1 sobre 1, 1. En el segundo término, a sub 2 sería 1 sobre 2, cabal me da un medio. A sub 3, 1 sobre 3, cabal me dio el tercer término. Posición 4, 1 sobre 4, cabal un cuarto. Entonces yo observo que n va de 1 en 1. Entonces el término general sería 1 sobre n. Ahora me pide el término 954. Como ya tengo el término general, yo puedo calcular el término que me dé la gana y puede ser un número grande. Escribo a 954, que es el que me están pidiendo qué posición, cuál es el término que ocupa la posición 954, entonces eso es igual a 1 sobre n, y como n está aquí en el denominador, entonces ahí escribo 954. Quiere decir que el término que ocupa la posición 954 es 1 sobre 954. Ahora, ya solo nos quedan ahí de tarea estos 3. Y usted va a ir observando primero qué características presenta. En caso que usted
vea su libro de texto y vea las respuestas. Les pido por favor que usted vea por qué se dan las cosas, no solamente lo copie, sino que también usted observe el por qué, ¿verdad? Observe, no solamente copiar, porque estos temas muchas veces en años anteriores ha sido evaluado en la PAES, entonces puede ser que este contenido venga ahí en el examen, en la prueba que les van a hacer, y es necesario. Y si no viniera, pues también es necesario que yo lo sepa, el contenido, que conozca, ¿verdad? Entonces, les invito a que trabajemos conscientemente. Por ejemplo, aquí él ve 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces, ¿qué observamos? Entonces, usted empieza a identificar, ¿verdad? Según la posición que va observando. Por ejemplo, aquí en el literal B, ¿qué va observando? Que va multiplicando por ¿cuánto? La posición 1. 1 por 1, 1. La posición 2. 1 por 2 ya no nos dio 3. Entonces, ¿qué es lo que puedo ir viendo yo en cada uno de ellos, verdad? Entonces, ahí es donde usted va a empezar a observar. Aquí, ¿qué observa? 0, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0. Y puede ir viendo cada uno de ellos. Entonces, lo que va observando usted, que se va intercalando 2, 0, 2, 0, 2, 0. Entonces, ahí usted va a ir viendo cuáles son esas características que va presentando cada uno de esos términos. Parte 2. Enlista los primeros 5 términos de la sucesión. Esta parte es bien fácil. Literal A. ¿Qué es lo que necesito? Hoy me dan el término general y yo debo de saber cuáles son los elementos de esa sucesión. Es al revés de la parte 1. Ahora ya me dan el término general y me piden los 5 primeros términos de esa sucesión. Escribo aquí el primer término, por eso se llama A sub 1, ¿cómo va a ser? Tomo este término general, 3 por n, aquí están multiplicando y a eso le van a sumar 1. Entonces, 3 por 1, y ese 1 ¿de dónde salió? De la posición, porque yo voy a encontrar el término que ocupa la posición 1. 3 por 1, 3, más 1, 4. Quiere decir que el primer término de la sucesión de este término general es 4. Encuentro el término 2. Que sería igual 3 por 2. El 2 es la posición y como la n está multiplicando, solo n va a ir cambiando. 3 por 2, 6 más 1, 7. El segundo término es 7. El tercero, 3 por 3, 9 más 1, 10. El tercer término es 10. El cuarto término, 3 por 4 más 1. 3 por 4, 12 más 1, 13. El quinto término, 3 por 5, 15 más 1, 16. Y esta es la sucesión que se me ha generado. 4, 7, 10, 13 y 16. Entonces, esa es la sucesión que genera este término general. Vamos a resolver el literal C. Ustedes solo van a resolver el literal B. El literal C me dice menos n más 2. Ahora, n es el que va a ir cambiando según la posición. Encuentro el primer término. Eso va a ser igual a, como n está con un menos, n, entonces, ¿cuánto va a valer n? 1, porque estoy encontrando el de la posición 1. Menos 1, este menos es el de la fórmula. Menos 1 más 2. Solo n va a ir cambiando. Menos 1 más 2, 1. Primer término. Segundo término. Ahora, en vez de n, yo voy a escribir 2. Menos 2 más 2, 0. Tercer término. Como voy a escribir en vez de n, menos 3 más 2. Menos 3 más 2, menos 1. El cuarto término, menos 4 más 2, menos 2. El quinto término, menos 5 más 2, menos 3. Y luego, ustedes solo escriben ahí la respuesta de los términos que me generó ese término general, que sería 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Esa sería la respuesta
de los términos que me generó ese término general. A ustedes ya solo les queda hacer el literal B. Parte 3. Observe el siguiente proceso. Este es bien importante. Este me parecía que salió en la PAE del año pasado. Y miren cómo se hacen. Es igual como el tema que vimos anteriormente, viendo los patrones. Aquí hay 1, aquí hay 3, aquí hay 6, 10, 15 en total. Y ustedes empiezan a observar cuánto se le va sumando a cada uno y va observando. Usted observa, aquí por ejemplo, yo tengo n más 1, que sería 1 más 1, 2. 2, pero ese va multiplicado por n, que sería 2 por 1, 2, entre 2, 1. Me generó esto. En el 3 sería 3 por 1, 4. 4 por 3, 12. 12 entre 2. Y así usted va a ir. 12, 3. Aquí sería 3 más 1, 4. 4 por 3, 12. Y va a ir generando cada uno 12 y después va dividiendo entre 2. Entonces, ahí usted va a ir obteniendo cada uno de esos elementos de la sucesión. ¿Cómo generaría usted el término 2? Sería posición 2. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. 6 entre 2 a 3. Cabal, esta figura contiene 3 elementos. Vamos con la tercera posición. 3 más 1, 4. 4 por 3, 12. Entre 2 a 6. Y así usted va viendo. Entonces, si me dijeran cuántos elementos va a tener la figura 7, por ejemplo, entonces sería el que ocupa la posición 7. 7 más 1, 8. 8 por 7, 56 entre 2. Y ya usted viene y va a saber cuántos puntos contiene cada una de las figuras. Entonces, observando la figura, yo puedo establecer un patrón de orden en ellos. Y así serían los ejercicios para esta clase.